FM, corre la voz, comparta, ya hemos regresado con todo, con toda la fuerza y la energía de la información. A ver, me voy, sigo ahorita, sigo leyendo comentarios porque hay mucha gente en redes opinando, nos manda también mensajes. Vamos a instalar una aplicación por WhatsApp, sí, mensajes de voz también con Celular Fast. Próximamente nos vamos a reforzar más, créame, nosotros aquí diario nos renovamos, aquí diario nos reinventamos. No existe lo seguro, lo más seguro en la vida es que no hay nada seguro, digo, así que hay que vivir día con día, digo, ¿no? A ver, Héctor Contreras, ¿qué aportas tú de esta situación de los cateos que está haciendo la Procuraduría, de qué valoraciones traes y qué sugerencias haces como experto en la materia y como alguien que ya estuvo en la Procuraduría también? Sí, gracias, Luis Alberto. Bueno, yo comenzaría señalando para la ciudadanía y para la audiencia común y corriente que un cateo es una medida cautelar, que un cateo es una herramienta con que cuenta el agente del Ministerio Público a efecto de recabar evidencias, objetos, instrumentos, documentos, personas que están vinculadas o relacionadas con una averiguación que se está integrando. El cateo tiene un soporte de carácter constitucional en el artículo 16 del Pacto Federal, pero además tiene otro apoyo en el artículo 66 del Código de Procedimientos Penales de nuestro Estado. Pero aquí habría que dividir el cateo en dos partes. Primero, el Ministerio Público per se no puede llevar a cabo un cateo. El cateo, el Ministerio Público, cuando las necesidades de la averiguación para el esclarecimiento o para la obtención de una evidencia requiere el legal allanamiento de un domicilio, es decir, entrar a un lugar cerrado en el cual hay una prohibición expresa para que una autoridad lo allane, entonces él hace una serie de razonamientos en su averiguación y lo soporta con una serie de pruebas y entonces acude ante un juez penal, ante un juez de primera instancia y le solicita la orden de cateo. Y entonces el juez, con base en las constancias, con base en los elementos que el Ministerio Público le aporta en la averiguación, él determina si otorga el cateo o si lo niega. ¿Por qué refiero esto? Porque tiene que quedar muy claro que no es el Ministerio Público quien puede ordenar un cateo. Es solamente en nuestro país una autoridad jurisdiccional. Y entonces estamos hablando de otra instancia de gobierno. Estamos hablando del Poder Judicial, que es el que de alguna manera valora y pondera lo que el Ministerio Público le está diciendo que hay en la averiguación. Después de esto, si el juez lo considera que efectivamente su petición está sustentada en la ley, otorga el cateo. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier irregularidad que el Ministerio Público pudiera considerar o generar dentro de la averiguación, el juez es el que tiene que determinar finalmente si ese acto de molestia que se genera con motivo del cateo lo va a conceder. Inclusive, en otras épocas era el propio juez, asistido de su secretario, quien iba y realizaba la diligencia de cateo. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de violencia, para no exponer a los servidores públicos del Poder Judicial en este tipo de eventos, porque en ocasiones sí son muy peligrosos, entonces se le encomienda al propio Ministerio Público para que la lleve a cabo. Pero ojo, el Ministerio Público, una vez que ejecuta la orden de cateo, le tiene que presentar al juez un informe de las evidencias que encontró en el lugar que el juez autorizó su allanamiento. Entonces, ¿qué estamos viendo en esto? Estamos viendo que se está en proceso de integrar una averiguación, se está integrando una averiguación por un delito que es difícil en sí mismo de su acreditación. ¿De qué delito estamos hablando?
Estamos hablando del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto por el artículo 329 ter. ¿Por qué? Porque la persona, hasta donde la información ha fluido, que se encuentra siendo investigada, manifestó que ese dinero, esos recursos que le fueron asegurados, pertenecían al exgobernador Guillermo Padres. Pero es correcto lo que está haciendo, a ver, me están hablando, es correcto lo que está haciendo la Procuraduría, lo que aparecer primero por eso y después por narcomenudeo. Me interesa, me están dando una explicación todos académico-técnica. Lo que ocurre es que esas particularidades que tú me estás señalando, de que... Pero yo no las señalo, ocurrieron, ¿no? Sí, porque ocurrieron, yo no digo. De que el procurador no salió a decir, es esto, bueno, esa es una situación muy particular, muy concreta, en donde por la propia naturaleza de la averiguación yo no conozco, yo no sé qué fue lo que ocurrió realmente y por qué el procurador no lo dijo en ese momento. Eso yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir, a lo mejor ahí hubo un problema de comunicación, algún detalle de esto. Lo que sí te puedo decir, si tú me preguntas, ¿es correcto el cateo que el Ministerio Público llevó a cabo? Yo te puedo decir, sí es correcto, porque fue una decisión de un juez. Sí, ¿y cómo está actuando en todo esto la Procuraduría? La Procuraduría, es decir. Mira, el delito, por eso le comentaba algo, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es un delito que presenta un alto grado de dificultad su acreditamiento. ¿Por qué? Porque lo que se pretende investigar aquí es de dónde es esos recursos, de dónde los obtuviste, quién te los entregó, para qué eran. Entonces, ante las manifestaciones o la declaración que hizo el presunto responsable, el presunto inculpado de estos hechos, de ahí el Ministerio Público está partiendo para llevar a cabo el allanamiento de algunos domicilios, porque según entiendo, esta persona está narrando los lugares que él frecuentaba y en donde le entregaban cantidades de dinero. Y entiendo también, con todas las reservas del caso, que manifiesta que no era la primera vez que se llevaba a cabo este tipo de eventos, ¿no? Es decir, ¿por qué no se utiliza el sistema bancario ordinario, la forma normal de hacer transferencias electrónicas, cuando el dinero no tiene ningún problema? ¿Por qué se va a un estacionamiento de un comercio en donde en forma clandestina van y entregan estas fuertes cantidades de dinero? Entonces, esto lo pone de inmediato bajo la óptica de la posible comisión de un delito. Muy bien, tengo que hacer un corte y vuelvo para cerrar con Cuitlahua Castro. Monumentos de México. El monumento a la revolución. El general Porfirio Díaz colocó la primera piedra de este emblemático monumento el 23 de septiembre de 1910. Por falta de recursos, fue suspendida esta obra, que en su momento habría llegado a ser una de las construcciones más espectaculares del mundo. En 1986, en el que fuera el gran sótano del monumento, se instaló el Museo de la Revolución, donde reposan los restos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Este sería el Palacio Legislativo, actualmente Monumento a la Revolución. El Monumento a la Revolución es Monumento de México. México, siempre cerca de ti. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Monumentos de México. El Cerrito. Bello recinto de la Ciudad de México, cuya singular fachada atrae por su diseño arquitectónico. En la parte superior de la fachada aparecen sendas con las fechas del lado izquierdo,
1531 y en el derecho 1950. Esta fecha debe corresponder a la conclusión de la fachada. Por demás, una edificación de belleza única, símbolo de la cultura, arte y tradición del pueblo mexicano. El Cerrito es Monumento de México. México, siempre cerca de ti. Todo lo que pasa en tu país, en tu estado, en tu ciudad. Radio Fórmula. Pastelo, tu dulce tentación, felicita a Proyecto Puente y a todo su equipo de colaboradores en esta nueva etapa. ¡Enhorabuena! Continúa la información. Proyecto Puente. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Sigo con la mesa de análisis. Cuitlahua Castro, ¿cuál es tu valoración del trabajo de la Procuraduría de Justicia y qué recomendaciones harías? Porque pues la opinión pública y las redes están cuestionando la forma en que se consignó por un delito que no se anunció. Es decir, tu experiencia, ¿qué te dice del obvio? Yo vi la única... Y en la historia de Sonora solo un gobernador, hay que darle el crédito, intentó combatir la corrupción y no pudo. Se le cayeron como pescados enjabonados. Eduardo Burs con Arnoldo Soto Soto. En el 2003-2004 persiguió a López Nogalistas, a Carlos Gámez López, persiguió a muchos, pero no hubo uno solo que tocara la cárcel lo que pagara, porque la ley, pues las mañosadas que se avientan, pues. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para que esto no pase? Y decía por ahí en el Twitter, está diciendo, me decía uno, pues es como el Giselo Peraza, ya entonces o qué, por ejemplo, ojo, pagar despotismo con despotismo, le pregunto yo. Mira, Luis Alberto, buenos días y buen día al auditorio. En este contexto que estamos viviendo, en el cambio de un gobierno a otro, y en las esperanzas que levantó el hecho de Exacto. que la democratización del Estado fuera una realidad, se debe de ir también a todos los ámbitos del quehacer, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial. En este caso, el licenciado Héctor Contreras nos hizo una narrativa de la forma en que se hace este tipo de mecanismo de autorización judicial para llevar a cabo diligencias de cateo. Efectivamente, como bien lo comenta y lo comentó también el doctor Guillén, la diligencia de cateo es una diligencia que es autorizada solamente por un juez, por un juzgador. Esa es una forma de control, esa es una forma también de expresar que en la realidad democrática solamente se realiza lo que la ley autoriza, de tal suerte que eso en conjunto contribuye a lo que hemos conocido como el debido proceso. De tal suerte que las diligencias que en este momento está realizando la Procuraduría General de Justicia del Estado son diligencias delicadas, son diligencias en el terreno de una averiguación previa, son diligencias que están llevadas a cabo de tal manera que llegado un momento y reunidos todas las diligencias y pruebas que se hayan arrojado, pueda determinar el Ministerio Público si hay un delito que se haya cometido, por un lado, y por el otro, si la persona que probablemente la cometió tiene suficientes elementos como para considerarlo como tal. En este terreno es muy importante que en el terreno de la averiguación no se trastoquen algunos elementos muy importantes de la averiguación previa, muy importantes también de las funciones jurisdiccionales en el control, como en este caso de cateos, de arraigos en su caso, etcétera. De tal manera que cuando finalmente el Ministerio Público pueda concluir si hay un delito y aparte si hay una persona probable responsable del mismo, ejerza una acción penal que permita que una persona sea sometida a las leyes, sometida a la función judicial, para que un juez determine si cometió un delito y si lo cometió, que se sancione. Pero la averiguación previa debe ser tan escrupulosa que no le debe de dar lugar a que a la postre, los abogados que en su caso lleven un asunto en defensa de las personas que resulten probables responsables de la comisión del delito, pueda a partir de esos vicios que en su caso se llegaren a cometer, que no pueda erigir un argumento en violación de derechos humanos por la violación al debido proceso, que
haga caer toda la averiguación, haga caer además todas las esperanzas del pueblo de Sonora de ver sometido a juicio a las personas que en su caso hayan cometido delitos en perjuicio del sonorense, en perjuicio del erario de Sonora. Entonces, es muy importante que la Procuraduría de Justicia del Estado haga las cosas de manera escrupulosa, como espero que así lo estén haciendo. Yo le doy un voto de confianza a la Procuraduría. Hay una persona que está encabezando estos trabajos, que es el licenciado Montes de Oca, sí, un hombre honesto, que es una persona que conozco, fue compañero mío en la universidad, y bueno, y estimo que puede llevar a buen puerto la averiguación. No obstante ello, no es él el que de forma directa está en la averiguación, y no faltará quien, tratando de ir más allá, de ser más papista que el Papa, haga algunas acciones que puedan en su momento perjudicar a la postre la averiguación. De ahí que en mi punto de vista es muy importante llevar con sumo cuidado toda la averiguación previa. Plenamente. ¿Qué recomendaciones haces también, Creo que Héctor? Cuitláhuac pone el punto en las IES. Entre más difícil sea el asunto, el delito que se está investigando, y el personaje o el presunto responsable también goce de un nivel, como es el caso, en este caso, de la familia Padres. Exacto. Esto de un nivel económico, ¿no? Obvio. Claro, esto vincula a la autoridad ministerial a ser muy pulcra, a ser muy transparente en su quehacer. ¿Por qué? Porque los errores que cometas en la averiguación previa, las violaciones que se pudieran considerar que se realizaron, y que por supuesto la defensa lo acredite, serán elementos que el juez en su momento ponderará, analizará, y se corre el riesgo que una persona que realmente ante toda la comunidad le queda muy claro, pese a la presunción de inocencia, que efectivamente se enriqueció inexplicablemente, que efectivamente afectó el patrimonio, el erario público, fuera exonerado de responsabilidad por violaciones formales. El debido proceso, como lo dice Cuitláhuac, es una norma reiterada, permanente, que el Ministerio Público tiene que tener con letras mayúsculas en su quehacer. Entonces, la averiguación tiene que estar realizada de tal manera que permita el escrutinio público. Es decir, porque que si no, cualquier persona que la revise y la analice pase la prueba. Entonces, si por supuesto, sin hacerse ningún señalamiento en esa averiguación, porque yo desconozco los pormenores, pero yo creo que una recomendación de mi parte muy respetuosa al licenciado Montes de Oca, a la Procuraduría, a la institución, es que en estos asuntos que son tan delicados, y en donde hay tantas expectativas de la ciudadanía a que realmente la justicia brille con luz propia, le impone de manera imperativa al Ministerio Público ser muy transparente, ser muy nítido en su quehacer, para que de violaciones formales o de errores en la averiguación generen posibilidades de que la persona pudiera ser exonerada. Entonces, creo que esta averiguación se tiene que manejar con de manera muy impoluta, de manera muy clara, de manera muy transparente, de manera muy nítida, para que después no se quiera argumentar lo que normalmente ocurre en todo proceso. Plenamente. Para cerrar, Cuitláhuac, sí. Nada más para recordar dos casos que fueron icónicos en México, uno de ellos el de Jorge Hanron y el otro el de Florence Cassens. Estaba pensando en ese, exacto. En ambos casos las averiguaciones previas fueron, finalmente cayeron debido a que se violentaron algunos elementos del procedimiento y con ello el debido proceso, que fue los argumentos sobre los cuales finalmente se erigieron las resoluciones judiciales que permitieron, siendo culpables o no, permitieron la libertad de estas dos personas, de tal suerte que es precisamente por ello que se hace énfasis en la necesidad de que se realice la averiguación de manera
pulcra, como lo hemos comentado, porque eso ya los abogados obviamente lo saben y van en su momento a revisar con sumo cuidado si existió o no existió una violación, y sobre eso van a poder erigir argumentos que conlleven a una libertad injusta. Se caen, ¿verdad? Es decir, esos casos son emblemáticos porque se caen, es decir, se cayeron los dos. Se cayeron. Así es. Exactamente. En el caso de Florence Cassens, el entonces secretario, era director todavía de la AFI y posteriormente secretario de Seguridad Pública con Calderón. Genaro García Luna se convirtió en Producciones García Luna. Digo, García Luna, claro, totalmente. Un montaje. García Luna emulando a Hoover en Estados Unidos, sí, o sea, que se construyeron su imagen, hizo una detención de una persona que no fue puesta a disposición del Ministerio Público sino hasta más de 24 horas después. Eso tomó en consideración la Suprema Corte de Justicia de la Nación para estimar que la ausencia de pulcritud en la averiguación, porque estaba obligado a presentarlo inmediatamente, dice la ley, y no obstante ello lo presentó más allá de 24 horas. Eso logró que los argumentos de los abogados de Florence Cassens pudieran determinar de que hubo una violación al proceso a grado tal de que había un elemento corruptor que inhabilitó totalmente todas las pruebas que arrojó su supuesta detención. Eso finalmente la llevó a la libertad. En el caso de Jorge Hank pasó lo mismo. Los elementos del ejército mexicano dijeron que habían ingresado sin orden de cateo por virtud de que había un delito en flagrancia. Y dijeron en su parte informativa una serie de elementos que posteriormente fueron inhabilitados porque había videos de las cámaras públicas de video que hay en Tijuana, y además de las de la casa de propiedad de Jorge Hank, de los cuales se advirtió que no habían sido las cosas como lo habían hecho en la narrativa del parte informativo. Esto finalmente llevó a la juez a dictar un auto de libertad a Jorge Hank y finalmente, culpable o no, ese asunto se cayó. Plenamente de acuerdo, me dice que bueno, les agradezco mucho, voy a leer comentarios de la audiencia. Excelente mesa, advertencia, cuidado, se puede caer todo esto. Bueno, rápidamente, porque es muy importante, Luis Alberto, que la ciudadanía perciba que estamos en otra etapa de la administración pública, que llegó una nueva administración, y esto necesariamente debe de traducirse en que nuevos aires deben de entrar a la Procuraduría, de que debe oxigenarse la institución para que no opere como estuvo operando en la administración pasada. Se tienen que desterrar los vicios, los abusos, los excesos, la prepotencia, la tortura, porque la tortura adquirió carta de naturalización en la administración pasada. Hay muchos casos que sabemos que finalmente los jueces de amparo exoneraron de toda responsabilidad a personas a las cuales el procurador anterior ya les había dado 30 años de prisión. Recordemos el caso de los Cerezos, donde todos absolutamente fueron dejados en libertad. Recordemos el otro caso de unos jóvenes muy conocidos de aquí de Hermosillo, que estuvieron 59 días arraigados después de ser torturados, en donde se les atribuía el robo de una caja fuerte de una familia muy importante. Y por eso es tan grande la expectativa de que todo se haga muy bien y muy cuidadoso. Me quedo con sus recomendaciones como expertos. Gracias, señores. Buenos días. Me quedaron muchísimos comentarios fuera, es una disculpa, no me di abasto con tantos comentarios como siempre, muy agradecido. Mañana los retomamos y ahí está en redes circulando todavía las preguntas, lo que hemos subido. Que pasen excelente mañana, gracias a todos, con permiso. Porque todo es noticia a cada instante. Somos el puente que te conecta a toda la información. Sin timidez, ataduras ni filtros. Somos